Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estés escuchando esto. Una vez más vamos a volver con estos vídeos en los que me dedico a relacionar temas que se me han ocurrido esta semana a través de la historia, a través de la música o a través de pensamientos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero que intento darles una mínima conexión. Y como ya es tradición, vamos a empezar todo esto con un libro. Un libro muy especial esta vez, un libro, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es el libro? La Biblia. ¿Por qué he decidido empezar con este libro, este vídeo? Porque estaba pensando en la idea de que todo vuelve. En el vídeo anterior comenté que mi interés por ciertos periodos históricos son como los ex, que siempre vuelven, y la Biblia, o la religión, parece ser que últimamente es un poco algo parecido al tiro alto, al tiro bajo, al pitillo, al pantalón baggy. En algún momento siempre sabes que van a volver de alguna u otra manera, porque es así. Y con la religión ocurre un poco eso. Y en mi caso particular ha vuelto. Yo no soy una persona que me considere creyente, pero también me considero al mismo tiempo una persona que, a pesar de haber ido a un colegio religioso, bien es verdad que tampoco había una presencia exagerada de lo religioso en el colegio al que yo fui, no me considero una persona con la suficiente educación eh, espiritual para poder discernir hasta qué punto soy creyente o no. Pese a todo, recuperé la Biblia, como digo, una Biblia de estudio muy sencillita, como lectura de noche en un momento dado. La verdad, no por ninguna inquietud espiritual en concreto, sino simplemente por lectura y por refrescar. Y yo, pues que soy historiador, digo, joder, pues unas letras, unas palabras que han tenido tanta influencia en la sociedad en la que yo habito, pues habrá que darlas un poco de crédito y por lo menos conocerlas un poquito. Y esto empezó por esta razón tan simple y tan aparentemente sin ningún propósito final. Y yo quería hablar de esto porque, bueno, estuve leyendo un poco, sobre todo he de decir que leí el Nuevo Testamento y la verdad que me llamó mucho la atención en comparación al Antiguo, porque creo que el Nuevo Testamento es mucho más humano, mucho más cercano. No digo que esté alejado de todo lo profético, de todo este tema ancestral que tienen las religiones de retrotraerse, ¿no? A ver, obviamente el Nuevo Testamento y la historia de Jesús se apoya mucho en todo lo profético que tiene el Antiguo Testamento, pero digamos que es más cercano, yo creo, es más de relaciones entre las distintas personas que lo protagonizan, no tanto de símbolos, que obviamente está cargado de ellos, pero no sé si me entendéis por dónde voy. Creo que es una lectura mucho más amena y obviamente por razones culturales mucho más cercana a mí, pues, al vivir en una sociedad que es de tradición católica antiquísima. Eh, Hablo de España, obviamente. Y esto me lleva, porque ¿qué pasó hace, no sé hace cuánto, hace unos meses ya probablemente, que lo petó absolutamente en todo el mundo, que Rosalía sacó el disco deluxe y todo internet se llenó de gente hablando de cómo esa ola de neoconservadurismo se plasmaba o tenía su culmen en que un artista como Rosalía, que venía de sacar Motomami, creo que en el 2022, si no recuerdo mal, de repente había sacado un disco como Lux, en el que ponía sobre la mesa temas como el celibato y temas como, bueno, una serie de temas relacionados con lo conservador que se le achaca a la religión cristiana católica. Y eso me trajo y me trae a hacer una recomendación musical. ¿Y por qué digo que todo vuelve? Porque no es Rosalía la primera artista que desde una postura aparentemente completamente alejada de los valores o de la espiritualidad religiosa llega a ella o vuelve. Esto le ha pasado, como digo, nos ha pasado a nosotros ahora mismo, parece que está volviendo esta religiosidad y también le ha pasado a otros artistas como el que os traigo ahora en forma de álbum. ¿De quién os hablo? Pues os hablo de Bob Dylan, en concretamente, si me dejáis un momentito, os hablo de este álbum, Saved, Salvado, de Bob Dylan, que la verdad que tiene unas críticas absolutamente nefastas, tiene unas críticas muy muy malas como álbum de Bob Dylan, y a mí la verdad que me parece bastante interesante por cómo plantea él el acercamiento a la religiosidad que le llega. Son muchas las figuras que a lo largo de la historia han tenido una tradición atea, agnóstica, y en algunos momentos de su vida han acabado encontrando la creencia. Podemos hablar, por ejemplo, si no recuerdo mal, uno de los famosos es el caso de Albert Einstein, y algunos filósofos también han vivido estas experiencias. Así que, como veis, no es algo del todo extraño que esto ocurra. Y me llama mucho la atención porque el papel que ha tenido la música en toda esta nueva aceptación que ha habido de lo religioso ha sido muy grande. Hemos visto, por ejemplo, conciertos en el Withing, si no recuerdo mal, lo que hoy es el Movistar Arena,
en Madrid llenos de jóvenes completamente entregados a la música como nueva forma de comunicación de lo que la religión pretende ser entre los jóvenes. Y la verdad que me parece muy interesante, esté más de acuerdo o no, o mejor dicho, comulgue o no con ello, por usar un poco palabras más acordes al tema, pero me parece muy interesante cómo la música cumple esa faceta y cumple esa misión. La verdad que es realmente, realmente interesante. Y en relación a ello también me gustaría hablar un poco sobre cómo en la época en la que yo fui adolescente, fui joven, bueno, aún lo soy, pero bueno, en la época en la que fui adolescente, el tema de declararte una persona creyente era en cierto punto, no voy a decir que se dijera con la boca pequeña, pero sí, realmente sí, se decía con la boca pequeña. Y ya digo, yo vengo de un entorno, me he criado en un colegio que, como digo, es un colegio religioso, sin que hubiera una presencia grande, nunca me dio clase ningún religioso, pero aún así, pese a todo, yo he convivido en un entorno que el decir que uno era creyente no se miraba mal, no se condenaba de ningún tipo, pero digamos que no era lo común y tampoco nunca fue un tema de conversación realmente. Y esto me lleva, ahora voy a saltar a otro libro, me lleva esto a una cosa muy curiosa, y es que yo, más que plantearme mi religiosidad o no, lo que me he venido a plantear a raíz de este libro que os traigo ahora, es el libro de Sapiens, como digo, de Yuval Noah Harari. En el canal de Más Allá de hemos dedicado algunas lindezas a, bueno, algunas líneas que ha escrito este autor, os le pongo por aquí, porque, como iba diciendo, este libro lo que plantea, la principal idea que plantea, bueno, analiza la evolución de lo que es el ser humano y sus sociedades, y para el autor, la razón principal de que el ser humano sea lo que es que en algún momento dado, él sí que establece una fecha, pero no os la quiero decir porque no me acuerdo, pero en un momento dado, en momentos prehistóricos obviamente, el ser humano adquiere la capacidad, digamos, de poder crear sus sociedades, una serie de realidades completamente imaginadas y no reales, que todos los individuos de esa sociedad aceptan como verdaderas, acaban creyendo y acaban moldeando esa sociedad. Y él plasma cómo las religiones son un ejemplo de estas realidades, de estos discursos colectivos completamente imaginados, y hace una larga explicación y da muchos ejemplos, incluso actualmente no necesariamente religiosos ya. Habla sobre cómo, por ejemplo, las identidades nacionales, las identidades con ciertos clubs, como pueden ser clubs deportivos, por ejemplo, realmente son fantasías colectivas que todos creemos y asumimos creer. Y esto me hizo preguntarme a mí como historiador, obviamente, de decir, me parece muy curioso que desde el nacimiento prácticamente de nuestra existencia como la especie que somos hoy en día, en un nivel de entremezclamiento social muy grande, de dependencia con la sociedad muy grande, siempre haya estado presente esta idea de las realidades imaginadas en forma, obviamente, de religión. Y esto me hizo preguntarme si es que acaso no es algo que se convierta en necesario en nosotros. Esa pregunta yo creo que todos nos hacemos de si el ser humano necesita realmente creer en algo sobrenatural, en algo espiritual, en algo divino, porque de alguna manera es el esquema que ha venido configurándose durante cientos y miles de años de evolución, y perderlo en los tiempos modernos no suponga un vacío enormemente grande. Supongo que esto será una tontería porque habrá muchas personas que sean completamente ateas, que sean completamente felices y completamente funcionales emocionalmente hablando y no necesiten para nada estos esquemas imaginados. Pero yo sí me planteaba hasta qué punto en mí o en otras personas, en general en la sociedad, podría ser algo determinante y hasta qué punto podría afectar el que hubiéramos perdido esta espiritualidad. Al final hay que pensarlo, la espiritualidad es algo que nos ha acompañado desde que nacimos como especie prácticamente, incluso antes en otras especies, y de repente, de 2 generaciones a otras, se ha esfumado. La verdad que no sería una locura pensar que es una pérdida que va más allá de la pérdida, digamos que cultural, de tradiciones y tal, sino que es más una pérdida de funcionamiento, a lo mejor a nivel de gestión emocional, de gestión de la existencialidad de nosotros mismos. Y esa es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces, si yo sería una persona más
resolutiva conmigo mismo si fuera una persona creyente. Me gustaría poder decir que no, quizá porque no lo soy y eso significaría que me estoy reconociendo una flaqueza, pero a lo mejor sí. Nunca lo he sido de una forma convencida. Sí que me lo he preguntado, pero digamos que nunca he tenido una respuesta muy clara en mi cabeza. La gente que es creyente te habla mucho sobre la fe y te dice cómo es algunas personas te lo explican así, que es una especie de gracia que uno se encuentra. Y uno se pregunta por qué no tiene esa gracia, qué he hecho yo para no tener esa gracia, si es que existe, si es que es real y si es que está presente, porque la persona que cree en ella obviamente cree que es real. Entonces, no sé, son una serie de preguntas en torno a la religiosidad que en estos tiempos, que ya se pueden formular de otra manera, pues la verdad es que me he planteado hasta qué punto la podría llegar a necesitar, si sería un alivio para mí. Yo creo que en cierta medida lo espiritual aporta una serie de respuestas que sí son realmente muy útiles y muy necesarias por cómo yo creo que se nos ha ido como especie configurando la psique a lo largo de nuestra evolución. Así que nada, por no dar más la chapa, que podríamos enrollarnos aquí mucho, estas serán un poco mis reflexiones semanales. Una canción que sí que quiero recomendar, que he recomendado el álbum, pero quiero recomendar una canción, es la de In My Time of Dying, de Led Zeppelin, la cual es una canción en la que nos narra de alguna manera el proceso por el cual, tras el fallecimiento de una persona, se producen conversaciones como por ejemplo San Pedro viendo a ver si le va a dejar entrar al cielo, etcétera, etcétera. Bueno, realmente es una canción que más allá del mensaje que tiene cierto contenido religioso, podríamos decirlo existencialista, es una canción que tiene una potencia musical brutal y realmente es una canción que si te dejas atrapar por ella, o sea, bueno, vamos a decirlo claro, es una canción, en mi opinión, de cava y puro. O sea, es una canción para escuchar y que la canción te posee, o sea, dejar que te atrape la canción. No es una canción quizás para escuchar, no sé, haciendo otra actividad y como segundo plano, ¿no? Porque quizás en este punto te llegaría a saturar. Yo creo que es una canción para zambullirse completamente en ella, por toda la intensidad que tiene y por cómo cada pista de cada instrumento te atrapa y, bueno, y es que su energía es absorbente realmente. Así que nada, ahora sí, aquí acabo. Nos veremos en la próxima reflexión semanal hablando sobre las otras cosas que se me vayan pasando por la cabeza. Adiós.